¿Y si te dijera que la esperanza para los jóvenes no viene de discursos vacíos, ni de modas, ni de likes, sino de un mensaje que baja del cielo? Hoy hablaremos del ángel, ese mensajero que irrumpe en la historia para decir: no estás solo, no te rindas, hay una luz que viene por ti. Porque sí, aunque a veces la vida parezca un laberinto, hay algo, o mejor, alguien, que te llama por tu nombre. El ángel es esa señal que rompe la rutina y recuerda que lo divino también toca tierra. Y lo hace para hablarle especialmente a los jóvenes. Porque Jesús, antes de predicar, antes de los milagros, antes de todo, fue un joven. Vivió en Nazaret, trabajó, aprendió, se cansó, se rió, soñó. Conoció la vida desde adentro. Por eso, cuando mira a un joven, no lo juzga. Lo comprende. Y un día, frente a un muchacho sin fuerzas, dijo una frase que aún hoy estremece: joven, a ti te digo, levántate. Esa frase no es un recuerdo del pasado. Es un grito que atraviesa generaciones. Levántate del miedo. Levántate de la apatía. Levántate de los no puedo. Jesús no llama para regañar, llama para despertar. Porque ve en los jóvenes una fuerza que ni ellos mismos imaginan. La juventud es un terreno de decisiones grandes, de sueños gigantes y caminos que pueden cambiarlo todo. Pero también es el tiempo en el que muchos se sienten perdidos, presionados o vacíos. El mundo promete felicidad instantánea, pero acaba dejando cansancio. Cristo, en cambio, ofrece algo más profundo. Una esperanza que no decepciona. Una misión que vale la pena. Y esa esperanza se vuelve más clara cuando miramos a Belén. Dios no escogió reyes ni soldados para iniciar su historia en el mundo. Escogió a dos jóvenes. Una muchacha llamada María y un hombre valiente llamado José. Ellos, con su sí, demostraron que la juventud no es una etapa perdida, sino el momento donde nacen los milagros más grandes. Si Dios confió en jóvenes para cambiar la historia, ¿cómo no va a confiar en ti? Pero la esperanza también necesita manos humanas. Y ahí aparece alguien que marcó un antes y un después, Don Bosco. Él miró a los jóvenes como nadie más lo hacía. No los vio como problemas, sino como promesas. Decía: basta que sean jóvenes para que yo los ame. En un mundo que a veces descarta, él acogía. En un tiempo que juzgaba, él acompañaba. Su estilo no era complicado: alegría, cercanía y confianza. Creía que cada joven era un sueño de Dios esperando florecer. Don Bosco enseñó que donde un joven es escuchado, allí empieza a sanar. Donde un joven es amado, empieza a crecer. Y donde un joven sonríe, ya está naciendo el Evangelio. Esta Navidad, al mirar al niño Jesús, el mensaje para los jóvenes es claro. Levanta la cabeza. No dejes que nadie te robe la esperanza. No te quedes sentado en lo que duele. Jesús cree en ti, confía en ti y sueña contigo. Él te invita a imaginar un mundo distinto y a ser parte de la transformación. Los jóvenes no son el futuro. Son el presente vivo. Son la Navidad que se mueve, que respira, que ilumina. Son el lugar donde Dios vuelve a nacer. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que también quiera entender su fe con más profundidad. Nos vemos en el próximo vídeo.